Audio Jungle. En este video tutorial te explicaré paso a paso cómo ante una avería o una mejora de la instalación debes sustituir un motor con arranque estrella triángulo por otro con arranque par winding. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. En una instalación frigorífica, el motor de accionamiento del compresor semihermético dispone de arranque estrella triángulo. Debido a las elevadas horas de funcionamiento, se ha decidido cambiarlo, pero se va a sustituir por un compresor con motor de accionamiento par winding. Como ya debes saber, cuando los motores asíncronos trifásicos se arrancan directamente, la corriente que absorben inicialmente de la línea de alimentación es de 3 a 8 veces la corriente nominal o corriente en funcionamiento normal, dependiendo de la potencia del motor. Así pues, cuando se requiere la utilización de motores grandes, no es posible el arranque directo, ya que el pico de corriente en el instante del arranque, aparte de ocasionar problemas en la línea de alimentación, como puede ser una caída importante de tensión que afectaría a otros dispositivos conectados a la línea, está prohibida por normativa. Efectivamente, como puedes ver en la tabla, en función de la potencia nominal del motor, se limita su corriente máxima en el arranque con respecto a su corriente nominal a plena carga en funcionamiento continuo. Por ejemplo, si tengo un motor de 5 kW de potencia nominal que absorbe en funcionamiento normal a plena carga una corriente de 8,5 amperios, si con un arranque directo absorbe una corriente de 42,5 amperios, por normativa no podría arrancarse directamente, ya que la máxima corriente en el arranque sería 3 veces la corriente nominal, esto es 3 por 8,5 amperios, 25,5 amperios. Así pues, cuando se requiere la utilización de motores grandes, se hace necesario disminuir el pico de corriente producido en el arranque. Esto se consigue disminuyendo la tensión aplicada a cada bobinado del motor. De los métodos utilizados actualmente, además del frecuente método de arranque estrella triángulo, cada vez más se está utilizando el método de arranque par winding. Pero te preguntarás, ¿cuál es la causa que hace más atractivo el arranque par winding que el arranque estrella triángulo? Pues bien, para que entiendas las razones que te voy a dar, debes recordar primero cómo es el funcionamiento de un arranque estrella triángulo. En el esquema eléctrico correspondiente al circuito de potencia y de control de un motor con arranque estrella triángulo, primeramente voy a cerrar el interruptor seccionador Q1, luego cierro S1 y al módulo de protección térmica SEP le llega la fase por el terminal L, quedando alimentado y por tanto su contacto pasa a la posición 11-14. Como consecuencia, la fase le llega a través del contacto auxiliar del térmico F13 a la bobina del contactor K4, activándose este y cerrando su contacto K4. Si las presiones de baja y alta son correctas y el termostato de la cámara está demandando frío, su contacto estará cerrado y la fase llegará a la bobina del contactor K3, cerrando sus 3 contactos principales y formando así la estrella en los 3 devanados del motor. Además, su contacto auxiliar K3 se cierra permitiendo que la fase le llegue a la bobina del contactor K1, produciéndose el arranque del motor con la conexión de sus devanados en estrella. Al mismo tiempo, al cerrarse el contacto auxiliar de K1, la bobina del relé temporizado K1T recibe tensión. Al cabo de un tiempo fijado en dicho relé temporizador K1T, este cambia de posición su contacto temporizado, dejando sin tensión por un breve tiempo al contactor K3, por lo que los 3 devanados quedan sin tensión y la corriente cae a cero. Así es, como puedes ver en la gráfica, en el instante del arranque aparece un pico de corriente. Luego, al cabo de un tiempo, cuando se activa K3, se queda sin tensión y la corriente cae a cero. Luego, al cambiar de posición el contacto temporizado K1T, le llega la fase a la bobina del contactor K2 activándose y al cerrarse sus contactos principales, como consecuencia los 3 bobinados del motor quedan conectados en triángulo y vuelven a recibir tensión,
produciéndose en este instante un pico de corriente de valor aún mayor que la corriente de entrada. Así es, como puedes observar en la gráfica, después de caer a cero la corriente, se produce un pico de intensidad de valor aún mayor que en el instante de arranque, como estás viendo. Esto va a recortar la vida de los devanados del motor y, en el caso de los compresores semiherméticos, la vida de dicho compresor. Por el contrario, en un arranque par winding, en ningún momento el motor queda sin tensión y no se produce ese pico de corriente, alargando así el tiempo de vida del motor y del propio compresor semihermético. Efectivamente, como puedes ver en el esquema eléctrico de la imagen, cuando cierro el interruptor seccionador Q1 y luego cierro el interruptor S1, el módulo de protección térmica del motor del compresor queda alimentado y su contacto eléctrico se pone en la posición 11-14, llegando a la fase a través de los contactos auxiliares de los relés térmicos F13 y F14 a la bobina del contactor K4, activándose este. Luego, si las presiones de alta y baja son correctas, dejarán pasar la fase, y si el termostato de ambiente de la cámara frigorífica está demandando frío, la fase llegará a la bobina de la válvula solenoide de bypass Y1 para abrir esta y conseguir que las presiones de alta y baja se acerquen, y así cuando el motor arranque lo haga con menor carga, es decir, se produzca un arranque descargado, como ya te expliqué en la clase 96. Además, al mismo tiempo se activa el relé temporizado a la conexión K1T. Cuando haya transcurrido el tiempo ajustado en dicho temporizador, su contacto temporizado se cierra, recibiendo la fase la bobina del contactor K1, produciéndose el arranque del motor mediante el devanado 1. Al mismo tiempo se activa el relé temporizado K2T, responsable de retrasar la conexión del segundo devanado. Al cabo de un brevísimo tiempo se cierra el contacto temporizado de K2T y la fase llega a la bobina del contactor K2, produciéndose al mismo tiempo la conexión del devanado 2 mediante el contactor K2. Y al abrirse el contacto normalmente cerrado de K2, se abrirá la válvula de bypass Y1 al quedarse sin tensión. En la imagen tienes una comparación del valor de la corriente que circula por el motor para el caso de un arranque par winding en comparación con un arranque estrella triángulo. Como puedes observar, el pico de la intensidad de corriente que aparece cuando se produce el cambio en la conmutación del segundo contactor es mucho mayor en la configuración estrella triángulo. Sin embargo, en condiciones de mucha carga, como ocurre cuando no se utiliza un arranque descargado, que ya te expliqué en la clase 96, el arranque par winding ya no resulta tan atractivo, ya que, como ves, se produce un pico de corriente al conectar el segundo devanado, nada aconsejable. Bien, una vez que ya has visto el funcionamiento de ambos sistemas de arranque, voy a realizar ahora la sustitución del compresor con arranque estrella triángulo por otro con arranque par winding. Para ello te voy a mostrar qué cambios debes realizar tanto en el circuito de potencia como el circuito de mando o control. Primeramente debes añadir al contactor K3 un bloque de contactos temporizados con retardo a la conexión que se conecta sobre él, como ya te expliqué cuando te hablé del contactor. Luego sustituyes el contacto auxiliar del propio K3, que es normalmente abierto, por uno de los contactos temporizados con retardo a la conexión, como ves en la imagen. Luego, los contactos principales del K3 están cableados para formar la estrella en el motor. Quitas dichos cables quedando los contactos principales del K3 abiertos. Por último, debes añadir otra protección térmica al devanado 2 del motor par winding. Para ello, intercalo los contactos principales de otro relé térmico, que ya te expliqué su funcionamiento en la clase 86, funcionamiento y ajuste del relé térmico. Y además conecto en serie con el contacto auxiliar del térmico F13 el otro contacto auxiliar del térmico que he colocado y que he denominado F14. Por último, ajusto el tiempo del relé temporizado K1T a un valor de unos 0,5 segundos, mientras que el bloque de contactos temporizados con retardo a la conexión
que he conectado sobre el contactor K3 le ajusto un tiempo de aproximadamente unos 10 segundos, según lo rápido que las presiones de alta y baja se equilibren para producir un arranque descargado. Como has visto en este ejemplo, se ha optado por una protección contra cortocircuitos mediante fusibles, y para la protección frente a sobrecargas se ha utilizado un relé térmico para cada uno de los devanados del motor par winding. Pues bien, en caso de que en vez de emplear los fusibles y relés térmicos se emplee un disyuntor guardamotor, como puedes ver en la imagen, en un circuito de potencia para un arranque estrella-triángulo será necesario añadir otro disyuntor conectado, como puedes ver en la imagen. Observa la importancia de respetar la conexión de cada terminal del devanado primario, por ejemplo, U1 a la línea 1, V1 a la línea 2 y W1 a la línea 3. Y los terminales del devanado secundario deberán de estar conectados U2 a L1, V2 a L2 y W2 a L3. Por último, se deberá eliminar el puente en los terminales KM3, como puedes observar en la imagen. Otro concepto importante es el ajuste de la corriente de disparo de los disyuntores. Si la relación de devanados del motor es de 2/3 a 1/3, o lo que es lo mismo, del 66% para el primario y del 33% para el secundario de la potencia total del motor, si por ejemplo el motor dice en sus características que tiene una corriente nominal de 100 amperios, ajustarás el disyuntor guardamotor Q1 a una intensidad del 66% del total, es decir, del 66% de 100 amperios, o sea, a 66 amperios. Mientras que para el disyuntor guardamotor Q2 ajustarás una intensidad del 33% del total, es decir, el 33% de 100 amperios, que será 33 amperios. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido. Si te ha gustado y quieres que siga haciendo vídeos así, tienes una forma muy sencilla y que no te cuesta nada. Es haciendo clic en me gusta, pulgar arriba. Además, si quieres estar informado cada vez que publique un vídeo, debes suscribirte a mi canal a Cadenas y no olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. También te agradecería enormemente que compartas mis vídeos en tus redes sociales, tu canal de YouTube o tu blog. Con ello también me puedes ayudar a que siga con el curso. Gracias y hasta la próxima clase.